Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es lunes 29 de enero de 2024. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Les suplico por favor que se suscriban a este canal, Tomás Galarza Figueroa, y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Que lo compartas con todos tus contactos y con todas tus redes sociales, para que así mucha más gente pueda encontrarnos y reciban diariamente una breve reflexión sobre las lecturas de cada día, para que el Evangelio siga tocando nuestras vidas y nosotros, en el nombre de Cristo, toquemos la vida de los demás para atraerlos a la casa del Señor. Así podemos enmendar las culpas de nuestro pasado, podemos silenciar un poco todo el agobio del demonio, el mundo y la carne en nuestra vida, y podemos comenzar a llevar vidas santas, que en fin de cuentas es el llamado: sean santos como el Padre del cielo es santo. Hoy rezamos por ti, por tu casa, por tu familia. Hoy le pedimos a Dios que esa familia sea unida en el amor, en el respeto y en la paz. Que trabajen juntos por la felicidad en este mundo, pero sobre todo para alcanzar la vida eterna. La primera lectura de hoy está tomada del segundo libro de Samuel en el capítulo 15. Es muy interesante lo que hoy sucede aquí. En aquellos días alguien llegó a David con esta información: el corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Absalón es el hijo de David, a quien él recibió con gran alegría en su nacimiento y en quien tiene esperanza, y a quien también recibió en la ciudad de Jerusalén. Pero muy pronto se da cuenta que Absalón no viene con buenas intenciones, viene a derrocarlo. No solamente a quitarle el trono, si posible a acabar con su vida. David se da cuenta de esto. Pudo haberlo enfrentado. Tenía un ejército y unas capacidades, una experiencia como ninguno otro, el respeto y el respaldo de la mayor parte del pueblo. Sin embargo, hoy tenemos que fijarnos en David. Lo va a tomar como un aviso de Dios, si quieres como un castigo de Dios. Va a repasar su mala vida, su pecado, sus muchos pecados. Supongo que sobre todo el que cometió contra Urías y contra la mujer de Urías. Va a repasar su vida de pecado y de miserias. Lo que es peor, va a ver su propio pecado reflejado en la maldad de sus hijos. Y eso tiene que doler. Por lo tanto, en lugar de rebelarse contra sus hijos y contra Dios, se humilla ante Dios y ante su hijo. Ante el pueblo también. Es la grandeza, es la diferencia, por ejemplo, entre David y Saúl. Y también tiene que ser la gran diferencia entre ti y el resto del mundo. La humildad. El que se humilla será enaltecido. Acabar ya de una buena vez con todo lo que en nuestra vida es soberbia, prepotencia, arrogancia, jactancia. Todo lo que es crueldad, mal humor, abusos, excesos y maltratos. Toda la mentira y la doble vida. Todos tenemos un poco de cada cosa seguramente, unos más que otros. Pero cuando llega el momento del arrepentimiento y podemos leer los signos de los tiempos en favor de nuestro arrepentimiento y nos arrepentimos de verdad y vamos pidiendo misericordia al Padre de la misericordia, definitivamente nuestra oración no caerá en oídos sordos. David decide irse de la ciudad, no enfrentar a su hijo. Yendo de camino, lo encuentra un familiar de Saúl y lo increpa, y lo insulta, y lo maltrata. Le dice sanguinario, o sea, le dice 4 verdades en su vida. Si quieres, lo ayudó a reconocer su lista de pecados. Fue como el eco de su conciencia. Y otra vez le propusieron a David: vamos a acabar con este perro muerto de hambre. ¿Quién se cree que es para insultar al rey? Y otra vez David muestra mayor humildad, mayor sometimiento a la voluntad de Dios. Si Dios lo ha enviado para que me insulte, ¿quién soy yo para mandarlo a callar? Todo cuanto de Dios venga, David lo va a asumir, porque grande ha sido su pecado. Grande es su arrepentimiento.
Y mucho más grande será la obra de Dios en la vida de David, que no le va a retirar la promesa que le hizo, que de su descendencia nacerá un Mesías. No lo dijo con todas esas palabras, pero todos así lo entendemos y lo sabemos a la perfección. Una vez más, ante este se humilla. No intenta enaltecerse, no intenta recurrir a sus dotes de rey o de gran guerrero. Solo se somete a la voluntad de Dios y quiere ver la voluntad de Dios en las acciones de sus enemigos, en los labios de los que lo odian con o sin razón, y en todos aquellos que, debiendo haberle hecho mucho bien durante sus muchos años de reinado, algunos definitivamente les hizo algo de mal. Hubo ciertas confusiones, porque no siempre sus acciones y sus palabras eran congruentes. David pecó severamente y ahora está pagando el precio de su pecado. Te invito para que sigas leyendo esa lectura en el segundo libro de Samuel, porque tiene un final muy interesante. Debes buscarlo y leerlo por tu cuenta. ¿Qué es entonces lo más importante que podemos arrancar del salmista? En el Salmo número 3. Levántate, Señor, sálvame. David está arruinado, es un miserable, es un pecador de quinta, está arruinado, pero tiene un corazón contrito, o sea, arrepentido. Ha fijado su mirada en Dios, no en su fuerza, no en su realeza, no en su trono. No se va contra su hijo, debería, pero no se va contra su hijo. Al contrario, de una forma u otra también quiere salvar a su hijo. Y todo eso le va a ser reputado como bendición, como ganancia, como parte de su verdadera conversión y de poder mantener las promesas que Dios le había hecho. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen mi verdad? Yo ya no lo protege Dios. David conoce su realidad, pero no la rehúye, la enfrenta dignamente, con humildad y mansedumbre, confiando, esperando en el Señor y disponible para cumplir en todo con la voluntad de Dios. Si grande fue su pecado, y lo fue, mayor parece ser su arrepentimiento, y la misericordia de Dios no tiene medida. Miremos este evangelio un poquito largo, un poquito complicado. Vamos a quedarnos con algunas ideas. Jesús está predicando hoy en Gerasa, un pueblo por allá pagano, lejos, terrible, donde no se conoce a Dios. El pecado, vivir de espaldas a un Dios que no conocen definitivamente, es como que la orden del día. Cuando Jesús llega ahí, con quien se encuentra primero es con un endemoniado. Este sale a su encuentro, a diferencia de casi todos los demás demonios con los que Jesús va a pelearse en su ministerio público. Este sale a su encuentro. Estamos leyendo a Marcos en el capítulo 5. Sale a su encuentro. Demonio feroz, que de verdad difícilmente podían encadenarlo, que se ha apoderado de este pobre hombre y lo dominaba a su antojo. Sin embargo, vamos a ver el diálogo que inmediatamente se da entre estas criaturas. Cuando el demonio se acerca a Jesús, con voz muy potente le grita: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. De apertura, sabemos que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, por boca del demonio si quieres. Que Jesús tiene poder sobre ese demonio, que lo atormenta, que lo puede expulsar, que puede acabar con él, y el demonio lo sabe. Sabiendo todo eso, no se convierte, se mantiene en su condición de demonio, de pecado. Pide al Señor que tú y yo sí podamos convertirnos, que no nos mantengamos en nuestro pecado, que renunciemos a la maldad, a la poca vergüenza, a la mentira, a la doble vida, a la hipocresía y a las apariencias, y vengamos a vivir, decimos siempre, en la libertad de los hijos de Dios. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Es un imperativo. ¿Se acuerdan el domingo? Cállate y sal de él. Hoy es más o menos la misma idea. Sal de ese hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Me parece que representa a todos los endemoniados, a los manipulados por el demonio,
a los que sin estar endemoniados trabajan para el demonio con sus actitudes y su forma de ser, pero sobre todo a las víctimas del pecado. Esa legión comprende a toda esa gente, un poco de ti y un poco de mí, pero de eso, por Cristo, podemos ser liberados. Me llamo Legión, somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. El demonio quería seguir haciendo su trabajo, atormentando, maltratando, arrancando almas de la verdadera fe y no permitiendo que la gente llegara a Dios. Mira qué interesante lo que sigue a continuación. Había cerca una gran piara de cerdos paseando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Si estoy en el fango, un poco más de fango, ¿qué más da? Si soy un cerdo, vivir entre los cerdos, ¿qué más da? Si soy un pecador, hacer alarde de mi pecado, por lo menos para atemorizar a alguien y hacer que alguien tiemble, aunque sean los más débiles y a los que tengo que hacer felices, ¿qué más da? Una vez nos acomodamos en el fango, nos queremos quedar en el fango. Dios quiere todo lo contrario. Que no nos acomodemos al pecado, que no nos quedemos en la miseria, que nos levantemos, que sí, que hemos pecado tú y yo también, yo más que tú, pero que no nos quedemos en el pecado. Hay que levantarse y hay que ir en pos del amor de Dios y arrastrar a la familia completa, de ser posible, a esa misma presencia del amor de Dios. Y Jesús se lo permitió. Es interesante esa acción, como el diablo definitivamente no se iba a convertir, pues Jesús le permitió que siguiera siendo cerdo, que siguiera siendo fango. No hay de otra, porque no podemos salvar a quien no quiere salvarse. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzaron acantilado abajo al mar y se ahogaron en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver lo que allí estaba pasando. Uno pensaría que al ver el gran milagro del endemoniado, que ya no está endemoniado, que ha sido liberado de la fuerza del demonio por el poder misericordioso de Dios, darían gloria a Dios, alabarían al Señor, le rogarían a Jesús que se quedara con ellos. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de aquella comarca. El demonio quería quedarse en aquella comarca. La gente le pedía a Jesús que se marchara de la comarca. Tienes que tomar una decisión. O le pides al demonio que se aleje de tu vida y a Jesús que se meta en tu corazón. O simplemente, como Jesús no te va a hacer violencia, se alejará dignamente, humildemente, y el demonio podrá hacer sus estragos. El llamado es a pedirle al demonio que se aleje de nosotros. Eso se hace de una manera, de rodillas ante Dios, y luego llevando una vida agradable a Dios, pasando por el mundo, siempre haciendo el bien. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estarse con él. Jesús no se lo permitió. Hay una vocación, hay una misión, hay un propósito para cada vida. La de este no era ser apóstol ni discípulo de Jesús. No se lo permitió. Él tendría otro tipo de apostolado, otro tipo de envío. Vamos a verlos. Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo, que ha tenido de ti misericordia. Vete a casa con los tuyos. Eso es para ti, hermano. Eso es para mí. Vayamos a casa con los nuestros. Hablemos del amor de Dios. Presentemos nuestros hijos al Señor. Consagremos nuestra familia. Hagamos que nuestro matrimonio sea santo. Y nuestra vida, decimos siempre, un evangelio abierto, donde la gente que nos conoce pueda leer palabras de Dios a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Con razón le fue tan fácil a Jesús en aquel tiempo que su evangelio se extendiera.
Los milagros eran patentes. La gente le obedecía de verdad. Con mucho, sería mucho mejor seguir a Jesús tras él y ser su amigo, su discípulo amado, con mucho. Él entendió su misión. En tu casa, con tu familia, no vengas detrás de mí. Yo me quedo a habitar en tu corazón, pero llévame a tu casa, llévame a tu matrimonio, llévame a tu hogar, llévame a tu corazón, déjame vivir allí y desde allí déjame transformar tu vida y la vida de tu casa. Este fue, diría yo, el primer apóstol de Jesús. Y yo me aventuro más. Este en su casa fue sacerdote, pontífice, hizo puentes entre su familia y Dios, porque llevó a Dios a su familia y trajo su familia a Dios. Esa es tu misión, esa es mi misión, a cumplir con lo que nos toca, en humildad, mansedumbre, arrepentimiento, como David, pero sobre todo alabando, bendiciendo y glorificando al Señor todos los días de nuestra vida. No dejes de suscribirte a mi canal, Tomás Galarza Figueroa, y al canal de la Diócesis. Toca la campanita, dale like y colócalo en todas tus redes sociales. Ahora, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.